Aleluya. Ok, glorias al Señor. Vamos a comenzar esta mañana. Pedro, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Amén. Muchas gracias por venir esta mañana. Gracias, hermana Elena, por el cafecito y el pan. Ese pan está ungido. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar esta mañana. Como usted sabe, la semana pasada yo y mi esposa nos estuvimos aquí en la ciudad. Estábamos predicando un avivamiento en Nogales, México, y fue sensacional. Dios nos ayudó y tuvimos un buen tiempo, pero ya estamos de regreso a casa y hoy vamos a continuar nuestra serie Fe Victoriosa. La estamos basando en lo que es el libro de Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso es el fundamento que estamos usando. Entonces ya hemos tocado algunos aspectos de lo que es cómo la fe nos ayuda a nuestro caminar con Dios. Fe obviamente en la persona de Jesús. ¿Quién recuerda el pensamiento que hablamos el último estudio? O sea que hoy estamos en el estudio número 4, ¿verdad? ¿Quién recuerda lo que tuvimos el último estudio? O sea que esto sería 2 semanas atrás. ¿Alguien recuerda? La fe vence la ansiedad. Ansiedad, gloria a Dios. O sea que hablamos del tema de la ansiedad, ¿verdad? Y dijimos que la ansiedad es algo que se ha convertido en una epidemia mundialmente. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud Mental llegó a la conclusión que más de 40 millones de personas solo en Estados Unidos están sufriendo de lo que es ansiedad, al tal punto donde muchos de estos casos están terminando yendo al hospital. Estaba hablando con alguien hace poco y me estaba diciendo que en la sala de emergencia muchos de los casos que entran de gente pensando que está teniendo un ataque al corazón, que le está pasando algo muy serio, simplemente está contribuido a lo que es la ansiedad. Y hablamos también como más de 300 millones de casos mundialmente. Se relaciona a lo que es a la ansiedad. Esta mañana voy a hablar de algo que va más profundo de la ansiedad, y voy a confesarle algo a usted. Se lo confesé a mi esposa, y hablando de esto, el tema que voy a hablar esta mañana, muchos de los años en mi ministerio realmente yo no tomé en cuenta, lo ignoré, lo hice involuntariamente y lo hice voluntariamente. La razón del por qué era porque yo había llegado a erróneas conclusiones de lo que vamos a hablar esta mañana, y en mi quizás ignorancia, no profundizar más mi enseñanza bíblica, pensaba que no, lo que vamos a hablar esta mañana no afectaba mucho al pueblo de Dios, pero a través de los años Dios me ha mostrado que el tema que vamos a hablar hoy sí afecta aún al pueblo de Dios. Es un tema bíblico, aunque no lo encontramos de forma directa, pero sí le voy a dar una escritura que la encuentra en el original lenguaje de la Biblia. Hoy voy a hablar del tema de la depresión, ¿ok? Y antes que me apague el canal, diga, ese no es mi problema, deme una oportunidad para explicar un poquito lo que voy a hablar esta mañana, ¿ok? Porque así como la ansiedad afecta al ser humano, sabemos bien que la depresión, el tema de la depresión, está afectando a un mundo entero, especialmente, y esto es algo que realmente me puso a pensar, y quizás usted puede concluir conmigo en esta mañana: cuando el COVID pegó al mundo entero, fue un fenómeno. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue mucho más que una enfermedad, fue algo sobrenatural. Nosotros como pastores vimos un cambio. Es más, yo conozco de gente que no ha regresado a la iglesia hasta el día de hoy por el temor que recibieron cuando el COVID pegó. El COVID fue una realidad, es una realidad. Sabemos bien que gente querida, amiga de nosotros, pastores de nuestro compañerismo, fallecieron a través del COVID, pero fue un fenómeno, fue algo sobrenatural que entró al mundo y abrió al mundo entero a un espíritu de temor, de terror, de ansiedad. Y otra de las cosas que empecé a notar, y es aquí realmente donde mi opinión sobre la depresión empezó a cambiar, es que yo noté
que cuando el COVID cayó mundialmente, sí afectó a mucha gente que estaba en la iglesia, a cristianos, es más, amigos personales míos, y voy a confesarle, aún amigos en el ministerio, pastores, que fueron enfermos, cayeron por una etapa de enfermedad del COVID y cayeron bajo un terror. Y eso lo sé personalmente. Y conozco algunos casos cercanos míos que después de pasar esa etapa del COVID nunca más fueron las mismas personas. Hasta el día de hoy recién están, como quien dice, avanzando y llegando a la normalidad. Entonces, obviamente eso nos enseña algo. Y la Biblia sí tiene que hablar con respecto a este tema. Y vamos a leer unos versículos. El que voy a usar va a ser Salmos 42, ¿ok? Salmos 42, si usted es un estudiante de la Biblia, usted entiende que el salmista habla del tema de lo que es la desesperación, el desánimo. Y prácticamente cuando usted entiende el lenguaje de lo que él literalmente está hablando, usted entiende el lenguaje que es el lenguaje de la depresión. Y es más, el apóstol Pablo toca de esto, y vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero voy a leer Salmos 42, y por falta de tiempo no puedo leerlo todo, pero voy a leer unos versículos, ¿ok? Salmos 42, versículos 5 y 6, después saltemos al versículo 11, la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, es una traducción que lo pone bien práctica para entender. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte de Misar. Versículo 11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. O sea que obviamente el salmista, independientemente, realmente no sabemos lo que esté pasando en su totalidad en la vida de este hombre, lo que sí sabemos de seguro es que está pasando por una etapa de lo que es tristeza. Él dice, él identifica esto, versículo 5, él dice que está su corazón triste. Él usa la palabra desanimado, y lo interesante de este salmo es esto, es que no nada más él usa esa palabra desánimo y tristeza de corazón, pero lo repite dos veces, el versículo 5 y el versículo 11. O sea que esto obviamente, si usted una vez más es un alumno bíblico, usted entiende que cuando la Biblia repite cosas sucesivamente en el mismo capítulo, en el mismo contexto de la Escritura, es ahí donde tenemos que poner atención, porque Dios nos está dando un mensaje que nos comunica algo importante. Y lo importante en este momento es ver la vida de un hombre que estaba en relación con Dios, o que usted necesita entender. Esto no es un pecador, no estamos hablando de una persona completamente rebelde, viviendo bajo el fruto del pecado, que está completamente destruido. Entendemos eso, es una realidad. Estamos hablando de un hombre que ama a Dios, aparentemente tiene una relación con Dios. Él dice dos ocasiones, el versículo 5 y el versículo 6, que él llama a Dios su Salvador y su Dios. O sea que esto es un hombre que está en una etapa de relación con Dios. Sin embargo, él identifica que en esta etapa en su corazón hay tristeza y hay desánimo. Ahora, entonces vamos a hablar rápidamente qué es la depresión, ¿ok? ¿Qué significa cuando una persona está pasando por una etapa de depresión? ¿Ok? Quiero leer dos cosas que nos pueden quizás ofrecer un poquito de lo que es iluminación en esto. Según el diccionario Real Academia Española, que es el diccionario hispano de la que es la nación de España, dice que la depresión se define como un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de funciones psíquicas, a veces con trastornos que nos afectan internamente. Ahora, según el Instituto Nacional de la Salud Mental, que esto es un instituto
que si usted hace un estudio en esto, lo puede ayudar mucho porque tiene una página de español y le da mucha información. Dice, todas las personas que están pasando por lo que es depresión se sienten tristes, decaídas de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer. La depresión, también llamada como depresión mayor y trastorno depresivo mayor, es diferente. O sea que el Instituto Salud Mental dice, la ansiedad, como hablamos en el último estudio, todo la pasamos, pero la ansiedad y la tristeza nos puede llevar a una etapa de depresión, donde ahora dice el Instituto de Salud Mental que la depresión va más profundo, ¿ok? Dice, puede causar síntomas graves que afectan cómo la persona se siente, piensa, coordina actividades diarias, cómo duerme y cómo también le afecta su comer, lo que es su alimento y también el trabajo. La depresión puede afectar a cualquier persona, este instituto dice, sin importar la edad, el género, la raza, los ingresos, la cultura o el nivel educativo. Hay investigaciones que sugieren que los factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos desempeñan una función en la depresión. O sea que escuche lo que dice el Instituto de la Salud Mental. Dice, la depresión es algo que entra profundo, afecta a todas las personas, pero el instituto, que no son cristianos, estamos hablando de algo secular, dice, esto puede estar conectado a algo genético, biológico. En otras palabras, puede ser transmitido a través de su familia generacional, ¿okay? Y esto es algo que como cristiano no podemos lo que es ignorar esto, porque sabemos bien que en la Biblia sí identificamos raíces familiares, maldiciones familiares que pueden seguir hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Ahora sabemos bien que Jesús quiebra esas maldiciones, gracias a Dios, pero independientemente hemos ya tocado el tema del pecado, que el pecado afecta a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y el pecado, amén, se manifiesta en muchas áreas de las vidas de los seres humanos. Si usted hace un estudio antes del COVID, antes que el COVID haya pegado al mundo entero, se sabe que en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, había un total de más o menos un promedio de 21 millones de adultos en Estados Unidos bajo depresión, siendo medicados, ¿okay? Eso fue antes del COVID. Si usted va al Instituto de Salud Mental hoy, llegan a la conclusión que es imposible detectar cuántos americanos, cuánta gente en Estados Unidos tienen y están viviendo bajo la depresión, porque se ha convertido en nuestro país una epidemia. Eso es asombrante. Ahora, en nuestra escritura, nosotros leímos algo interesante. El salmista está diciendo que él aparentemente está desanimado y él dice, estoy triste en mi corazón. O sea que aquí hay algo que aparentemente está obrando internamente en él. Hay una tristeza profunda. Y como yo le confesé al principio, yo por muchos años en realidad yo no consideré el tema de la depresión. Pero lo que sí he notado a través de mi servicio a Dios y estudiar la Biblia, estudiar al ser humano y mirar y pastorear por años, sí he llegado a la conclusión que la depresión es algo que sí puede afectar al ser humano y aún yo lo he visto que ha afectado a gente en la casa de Dios. Ahora, como yo le dije, si usted hace un estudio bíblico, si usted va a un diccionario bíblico, usted busca la palabra depresión. Si usted lo hace en la Reina Valera, en la nueva versión internacional, usted no va a encontrar la palabra depresión en sí directamente. Pero si usted va al lenguaje original de cómo la Biblia se escribió, y sabemos bien que el Viejo Testamento se escribió en el hebreo, en el Nuevo Testamento dos lenguajes, arameo y lo que es griego, sí encontramos la palabra depresión en el griego, en el original griego, y eso lo encontramos en 2 de Corintios, ¿ok? El apóstol Pablo toca esta palabra en 2 de Corintios capítulo 7. Él dice algo interesante, yo lo voy a leer de lo que va a ser la nueva versión internacional, porque es la traducción que lo
lo comunica o lo transmite de lo más acercado al original. Y el apóstol Pablo dice esto, escuche esto, 2 Corintios 7, versículo 5. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro, pero Dios que consuela a los abatidos nos consoló con la llegada de Tito. O sea que esa escritura, cuando nosotros la analizamos en el lenguaje original, en el griego, es interesante saber que la palabra abatido, que para la lengua hispana es para nosotros abatidos, la palabra griega es la palabra tepeinos. Y esa palabra, escuche, significa humillados, humilde condición, deprimido, depresión. O sea que en el lenguaje original, la Biblia sí habla de la depresión, o por lo menos lo identifica, ¿ok? Y podemos llegar a la clara conclusión. Pablo dice algo interesante aquí. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Sé que había muchas cosas que estaban pasando en la vida del apóstol. En el ministerio sabemos bien que había persecución, podemos hablar de las amenazas demoníacas, podemos hablar de lo que es nuestra propia conciencia, condenación humana, nuestro propio pecado, muchas cosas. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros estábamos en una etapa difícil, pero gracias a Dios, él dice, Dios consuela a los abatidos. A la gente que está bajo depresión, a la gente que está bajo lo que es temores internos. Esa palabra es importante comprender, porque también la palabra abatido quiere decir incierta. Está hablando de una persona que está incierta internamente o externamente, no se siente segura de sí mismo. Y está ahora hablando de algo interiormente. La traducción, la Biblia de las Américas lo pone de esta manera, pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. O sea que Dios obviamente los ayudó y esa es la esperanza para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Pero lo que sí podemos llegar a la conclusión es esto. El apóstol Pablo nos conecta aquí con algo que muchas veces usualmente no hablamos. Y eso es la realidad que uno, como a un cristiano en la casa de Dios, puede pasar una etapa difícil de lo que es interna tristeza y lo que es, amén, interna depresión. Ahora, la depresión se manifiesta en muchas maneras, ¿ok? Y esto es algo que yo estaba haciendo un poquito de estudio, le voy a dar un poquito de información, después vamos a entrar realmente a la ayuda divina por parte de Dios. Pero cuando una persona está pasando por depresión, sea que usted conozca a alguien, yo sé que mi mamá pasó muchos años de depresión, es más, la historia de mi madre, algunos de ustedes la saben, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años, mi madre cayó en tanta depresión que terminó en un hospital psiquiatra, perdió prácticamente su juicio cabal por años, terminó dándose a la brujería, hizo mucho daño, se hizo mucho daño personalmente. Y le afectó en muchas maneras. Yo sí pude ver de mi propia vida cómo la depresión puede afectar a un ser humano, y es más, como le dije, conozco algunos cristianos que han pasado por esto. Entonces, cuando hablamos de la depresión, yo quiero llegar un poquito, una vez más, vamos a regresar al Instituto de la Salud Mental y nos explica un poquito cómo la depresión se manifiesta en el ser humano, ¿ok? Entonces, quiero que me escuche un poquito, porque esto es información práctica, profesional, pero quiero que escuche esto, porque quizás aquí se puede identificar usted mismo, ¿ok? Cuando una persona está pasando por depresión, tiene sentimientos persistentes de tristeza, de ansiedad o de un vacío interno,
¿Okay? Esto no es cristiano, esto es el Instituto Mental de la Salud Mental. Cuando personas pasan por etapas de depresión, se sienten con desesperanza o se convierten pésimas, pesimismo empieza a gobernar ahora la manera que ellos piensan. Gente que vive con depresión o está pasando por una etapa de depresión, dice, nos producen sentimientos de irritabilidad, frustración, intranquilidad. Gente que está inquieta por las circunstancias de la vida. También dice el Instituto de la Salud Mental que cuando pasamos por etapas de depresión, pasamos por etapas de culpabilidad, impotencia, perdemos el interés o el placer de tener actividades, pasatiempos, nos sentimos cansados, nos hallamos que nos fatigamos fácilmente, hay una disminución de energía, sensación de lentitud, dificultad para concentrarse, para recordar cosas, dificultad para tomar decisiones. Yo no sé acerca de usted, pero yo me he encontrado ya, me identifico con muchas de estas cosas. Dificultad para dormir, desesperación levantándose por la mañana temprano sin poder regresar a ir a dormir, cambios de apetito, pérdida de peso, dolores, molestias, dolor de cabeza, calambres, problemas digestivos sin una causa física y pensamientos, obviamente, dice, de suicidio. Sé que yo no le voy a decir que levante su mano, pero obviamente como seres humanos yo creo que nos podemos identificar aquí en muchas de estas cosas. Ahora, eso no quiere decir que usted está pasando por una etapa de depresión. Lo que sí puede decir, podemos llegar a la conclusión, es esta. Si esas etapas continúan en nuestras vidas, sí puede haber raíces de depresión. Y es más, bíblicamente sabemos bien que buena gente, usadas tremendamente por Dios, que hicieron grandes proezas para Dios, pasaron por estas etapas. Moisés, Elías, Jonás, Job, Jeremías, muchos de ellos oraron para que Dios los mate o desearon nunca haber nacido. Y estos hombres son hombres donde nosotros podemos estudiar de ellos. Moisés, profeta Elías, uno de los mejores profetas de la historia de la nación de Israel. Lo que es Jonás, Job mismo, y sabemos que Job obviamente es una excepción. Él sí pasó por una etapa increíblemente difícil. Profeta Jeremías, también poderosos hombres, donde pasaron, amén, por etapas donde estaban completamente perturbados. Ahora, las causas de depresión, ¿por qué obviamente podemos caer en esas causas? Antes de dar la esperanza aquí, hay muchas causas, ¿ok? Muchas de esas causas son prácticas, otras son espirituales. Yo creo que me atrevería a decir que la raíz de la depresión o muchas veces por qué pasamos por etapas de depresión es literalmente por las amenazas espirituales. Aparentemente, el salmista en Salmos 42, él estaba pasando por una de esas etapas. Está pasando por siendo acosado por el enemigo y está ahora triste, está pasando por un desánimo. Y si usted ha servido a Dios por un determinado tiempo, usted sabe bien que la vida no es un color de rosa, que hay sub y bajas, y hay bajas donde literalmente son del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Okay, yo entiendo que todos se nos poncha una llanta, todos, amén, pasamos por etapas donde hay días malos. Yo entiendo eso, pero hay otros días o hay otros días, semanas, aún meses, puede ser años, que son del infierno, donde literalmente si usted asesora lo que está tomando lugar, usted puede llegar a una conclusión: esto es demoníaco. Esto es demoníaco, el diablo me está acosando mi manera de pensar. Eso obviamente es una de las raíces. ¿Por qué? ¿Qué es la causa de la depresión? Obviamente un ataque demoníaco. Otra de las cosas que nos pueden llevar a la depresión es enfermedades físicas, ¿ok? Hay algo, a ninguno nos gusta el dolor. ¿Cuántos dicen amén? Hay poca gente masoquistas que le gusta el dolor. Por lo general, el normal ser humano no le gusta el dolor. Cuando uno cae bajo dolor y el dolor es continuo,
una enfermedad puede provocarle depresión, y eso se sabe, gente que ha experimentado, digamos, un accidente automovilístico y nunca más quedan igual. Yo recuerdo que mi mamá se cayó, estaba en un supermercado, así como Fry's, no habían lavado los pisos, no habían puesto un rótulo. Mi mamá estaba mayor ya, estaba pesadita su cuerpo y se resbaló. Cuando cayó se destruyó todo el hombro, todo lo que fue el hombro, los brazos, todos sus huesos por el peso y el golpe se desintegraron. La tuvieron que llevar al hospital, la dejaron internada, tuvieron que meterle lo que fue pedazos de metal, huesos de metal. Y eso fue una tortura. Yo vi a mi madre por años sufrir, muchos años, y eso la llevó a un trastorno físico. Sabemos bien que mucha gente cae bajo depresión, y esto es un poquito peligroso de hablar de esto, pero sí es real. Es medicamentos. Cuando está enfermo y lo ponen bajo medicamento, y se ha comprobado esto, ha habido medicamentos donde en vez de ayudarlo lo empeoran. Y yo no estoy en contra de medicamento, que no me malinterprete, pero tiene que asegurarse que esté bajo medicamento correcto. Mi esposa sabe esto, y quizás ustedes me escucharon hablar de esto hace 2 años atrás. Yo fui a Uruguay. Cuando vimos a mi mamá en una casa de ancianos que yo la tengo viviendo, yo le dije a mi esposa, mi mamá no va a vivir pasando 1 mes o 2 porque estaba tan mal. Estaba mal forma física, estaba mal mental, estaba mal emocional. Como quien dice, mi mamá en ese entonces tenía, ¿qué? 86, ¿no? Sí, 86 años de edad. Entonces dije, mi mamá ya va a fallecer, ya está llegando su último capítulo. Lo que pasó fue que aparentemente la doctora que la estaba visitando a mi mamá, le estaba dando el medicamento equivocado. Y pudieron descubrir eso. La razón fue porque tuvieron una segunda opinión, agarraron a otro doctor, y el segundo doctor que vino a chequear a mi mamá le dijo a mi madre, la están matando, le están dando el medicamento equivocado. Ese nuevo doctor le dio un nuevo medicamento y mi mamá nació de nuevo. Cuando me llamó, es más, yo estuve con ella, ya está viejita, 88 años, pero está bromeando, come mucho porque me dejó en bancarrota en el restaurante. Su apetito regresó. Tiene 88 años y nos estaba ganando subiendo las escaleras. Ella estaba corriendo las escaleras, 88 años. Y hace 2 años atrás yo pensé que mi madre estaba muriendo, y la realidad era que la tenían bajo el medicamento equivocado. O sea que yo sé de algunas cosas. Es más, si somos honestos, alguna vez has estado en un hotel y están mirando quizás la televisión y dan un reclame de un medicamento, y después le dan una lista así de grande que puede causarle depresión, suicidio. Yo dije, pues esta gente te mata con estos medicamentos. Nosotros sabemos de casos en nuestra iglesia, de gente mayor que empezaron a experimentar pensamientos de suicidios y estaban conectados a medicamentos erróneos que los doctores le estaban dando. O sea que eso también puede abrirnos cosas. Hablé de lo que es maldición hereditaria. Yo conozco gente que esto es hereditario. Sus padres sufrían de depresión, los hijos sufren de depresión, los nietos sufren de depresión. Yo he conocido de gente que en la familia hay un historial de suicidio. El abuelo murió de suicidio, el padre murió de suicidio, hermanos han muerto de suicidio. Eso es un demonio, es un espíritu de depresión, y eso ha afectado a gente. Y también, por último, podemos hablar de los acontecimientos de la vida. La vida puede ser cruel. ¿Cuántos dicen amén? El divorcio impulsa gente a depresión. Como dije, mi madre fue divorciada cuando yo tenía 6 años. Yo vi a mi mamá pasar por una de las etapas tan tristes de mi vida. Amén. Y yo tengo seres queridos que han pasado por eso. O sea que etapas, acontecimientos de la vida, falta de dinero nos puede deprimir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Abrir una carta del correo que viene del infierno, una cuenta que le llega de ¡ay! Hacer los impuestos puede deprimirlo. Mi esposa dice amén a eso. Ay, yo sé lo que es llorar cuando hago los impuestos. ¡Ay, Dios! O sea que la vida, amén, en sí puede ser difícil, ¿verdad? La esperanza que tenemos, y vamos a entrar en esto ahora, es que la depresión en Cristo Jesús y a través de nuestra fe en Cristo
puede ser vencida. Y esa es la esperanza, que así como hablamos como la ansiedad, y vamos a hablar de diferentes cosas, pecados a través de esta serie, la esperanza es esto. A mí no me interesa si su familia es un historial de depresión. Escúcheme, tampoco interesa si usted está viviendo en depresión hoy. Las buenas nuevas es que en Cristo Jesús hay libertad, ¿ok? El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 7:6, pero Dios que consuela a los abatidos, los que están deprimidos, los que están con depresión, nos consoló. Eso es poderoso. Aquí está Pablo pasando por una etapa del infierno y él reconoce que la ayuda vino por parte de Dios. Y esto es la esperanza para todos, ¿verdad? Si regresamos a nuestro texto, Salmos 42, versículo 5, que pondré mi esperanza en Dios. Versículo 6, pero me acordaré de ti. Está hablando de Dios ahí. Versículo 11, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Dios, mi Salvador. O sea que algo está aquí que es un pensamiento práctico. Es esto. El salmista está pasando por una etapa de desánimo y tristeza en su corazón. Pero él dice, yo tengo opción aquí, yo puedo hacer una decisión. Y esa decisión va a ser que yo voy a poner mi esperanza en Dios, en Cristo Jesús. Y esto es algo que ningún demonio te puede robar. Escúchame, cuando estás deprimido, cuando no ves el sol, cuando está todo nublado, cuando el diablo te pega y te la hace sentir personal, que todos sabemos cómo se siente, la esperanza se te desvanece en un momento, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús siempre hay esperanza. Y esta es la razón por qué Pablo dice, cuando estábamos deprimidos, Dios nos consoló. Y esto es algo práctico. Él dice, el salmista, pondré mi esperanza en Dios. O sea que estamos hablando de una decisión de tu voluntad. El diablo, escúchame, te puede tentar, te puede traer broncas, puede hacer muchas cosas, pero el diablo no puede robar tu fuerza de voluntad, tus decisiones. El diablo no puede hacer eso. Y tú como cristiano puedes decidir en dónde pones tu esperanza. Esto será crucial si vamos a ser libres de las garras de la depresión. Vamos a tener que estar dispuestos a remover nuestros ojos de sí mismo y vamos a tener que enfocarnos en la grandeza de Dios. Ok, quiero decir esto bien práctico porque esto sí lo puede ayudar. Escúcheme. Cuando usted y yo caemos bajo las garras de la depresión, si somos honestos, nuestros ojos están en el lugar equivocado. Nuestros ojos no están en Dios. Están en el problema, los problemas o en sí mismo. Si tú me enseñas una persona que está bajo depresión, yo te voy a enseñar una persona que tiene sus ojos en sí mismo. Depresión, escúcheme, yo no quiero ofenderlo, pero esto es para mí. Depresión es egoísta. Depresión te envuelve en tu mundo, en tu cueva, en tu problema, en tu dolor y te trata de convencer que no hay nadie, que nadie te entiende, que tú eres la única víctima. Eso es un demonio, es un espíritu y te alimenta eso. ¿Cuántos saben que depresión puede ser adictiva? Es como que pruebas algo que dices, Dios, ay, me hace sentir bien. Me siento miserable y me siento bien a la misma vez. Es adictivo, escúchame. Pero cuando miramos situaciones, bíblicas situaciones de personas que estaban bajo una etapa de depresión, es interesante cómo Dios los ayuda. ¿Okay? En nuestro texto, 2 Corintios, es interesante, acuérdense, estábamos presionados, ¿okay? Estábamos abatidos, pero Dios que consuela a los abatidos, los que están deprimidos, nos consoló ¿con qué? Con la llegada de Tito. Sé que ahora Pablo no está más solo. Ahora Dios le trae a un cristiano y lo pone a un lado de él. Esto es clave, escúchame. Ok, si tienes que ir al doctor y buscar ayuda profesional, hazlo. Si tienes que estar bajo medicamento, hazlo. Si esto es médico, profesionalmente está bien. Yo no tengo problema de eso, pero lo que sí te digo es esto. El comienzo de tu ayuda a tu depresión es poner tus ojos en Cristo Jesús, en su palabra. Es dejar que gente se acerque a tu lado. Pablo dice, estábamos abatidos, pero Dios que consuela a los abatidos nos trajo a Tito.
eso es poderoso porque eso habla de relación. Eso habla de tú no estar en tu cueva, en tu mundo. Nos necesitamos mutuamente. Esta es la clave de la iglesia. Mucha gente nunca entiende la clave. ¿Por qué yo vengo a la iglesia? Yo vengo a la iglesia por muchas razones. Vengo a la iglesia a alabar a Dios. Vengo a la iglesia a escuchar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también vengo a la iglesia a relacionarme con mis hermanos. Porque hay algo poderoso. Dos son mejores que uno. Que no es bueno que el hombre esté solo. Eso es mucho más que hablar del matrimonio. Está hablando de que Dios diseñó al ser humano a que tenga amistad, relación, fuerza. Y Dios nos dice a través de la boca de Pablo, estábamos abatidos, pero Dios nos ayudó, nos consoló nuestro abatimiento ¿con qué? Con la ayuda de un hombre de Dios. Tito, necesitas a gente en tu vida. Necesitas hacer decisiones que te remueven de tus cuevas. Primera Reyes, capítulo 19, tenemos la poderosa historia del profeta Elías. Si hablamos de depresión, este hombre estaba deprimido. Le dijo Dios, Dios mátame. No soy mejor que mis padres, Dios. La bruja de Jezabel lo quería matar, lo había mandado una amenaza de muerte. Elías se mete en la cueva, está chillando, quiere morirse. Dios lo visita y vemos algo clave. En el versículo 9, Primera Reyes, la Biblia dice que Elías se mete en una cueva. Versículo 11, Dios baja y le dice, sal afuera y ponte en el monte delante de Dios. O sea que Dios lo visita y ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace con Elías, lo saca de su cueva. Depresión siempre te va a querer mantenerte en tu cueva. Te va a querer mantenerte aislado. Tú me enseñas una persona que está deprimida y yo te enseño una persona que está aislada. No se junta con nada. No se relaciona. Okay, yo no estoy hablando de Facebook, ¿okay? Porque puedes tener miles de amigos en Facebook, pero esos no son reales, son virtuales. Estoy hablando de algo real, donde puedas tocar, donde puedas salir a comer un taco, a tomar un café. ¡Ay! Okay, algo, a la iglesia, salir a un parque. Es que no tengo dinero, no necesitas dinero para salir, relacionarte con gente. Ve a caminar. Ayuda a tu cuerpito, aleluya. Te ayuda en muchas maneras. Te ayuda a tu panza, te ayuda a tu mente. Despéjate. Sal de tus cuevas. El diablo quiere que te... Escúchame, muchos de los casos donde gente termina suicidándose están completamente aislada, están solos. Gente que ha hecho locuras, estos crímenes que están pasando de jóvenes que están yendo a escuelas y matando gente. Cuando hacen estudio, esto no lo vas a ver en lo que es en el canal de las noticias, pero esto sí se sabe. Tú haces un estudio de los 10 últimos asesinatos que han pasado en Estados Unidos y yo te muestro que la mayoría de ellos eran gente aisladas, deprimidas, bajo medicamento. La mayoría de ellos eran homosexuales o lesbianas y estaban completamente culpados en su culpabilidad. Haz un estudio de esto y vas a ver muchos de esos. Y lo que es un demonio y está afectando nuestra generación. Y en nuestro texto Salmos, el salmista dice algo que me llamó la atención: nuevamente lo alabaré. O sea que aparentemente él ya había alabado al Señor. Pero aparentemente la vida, los problemas, el enemigo ahora está desanimado, él está en tristeza de corazón. ¿Y qué es lo que dice? Nuevamente alabé a Dios. En otras palabras, tú vas a tener que hacer decisiones, ¿ok? Cosas que muchas veces quizás ya las has hecho. Ya has venido a la iglesia la semana pasada, pero necesitas iglesia ahora. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya leí la Biblia ayer, pero necesito la Biblia hoy. Yo pastor, ya canté esta canción, me la conozco de memoria. Otra vez hazlo. Él dice, nuevamente alabé. Entonces, en otras palabras, él está haciendo una decisión voluntaria aquí, que no se va a quedar lo que es trancado. Ahora me faltan prácticamente 3 minutos porque sé que nos tenemos a 10:20, nos tenemos que preparar para el servicio. El fundamento es Cristo. Nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay pasos prácticos que podemos, cuando usted hace un estudio de esto de la depresión, que nos puede ayudar. Uno de ellos, yo ya hablé de ello. Pablo dijo, Tito me consoló. En otras palabras, haz decisiones de conectarte con gente. Yo estaba escuchando un pastor muy conocido
en el mundo, ya muy mayor, y él estaba diciendo que lo que él hace para batallar contra la depresión es que todas las mañanas se levanta y hace su cafecito, estudia la Biblia, ora, pero dice, pero me conecto con cristianos, mando textos a mis amigos y me conecto a través de internet o a través de un teléfono. Y yo pensé, eso es bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Porque te remueve de tu mundo. Todos nosotros tenemos nuestros munditos y amamos nuestro mundo, ¿verdad? Pero el problema es esto, tu mundo se puede convertir en tu prisión. Y si tú no tienes cuidado, ahora estás tan consumido en tu cueva como Elías estaba, que tú dices, llegas a erróneas conclusiones. Acuérdate, cuando Elías está dentro de la cueva, Dios no hay nadie que te ama. Dios ha matado a todos, yo soy el único que queda. Eso no era verdad. Dios le dice, hay 7,000 personas en Israel que todavía no se han doblado a Baal. En otras palabras, Elías, tú piensas que eres el único, pero hay mucha gente alrededor tuya que sirve a Dios, está en fuego con Dios, no se han sometido al mundo. Pero el problema es esto, cuando estás en tu cueva de depresión, llegas a erróneas conclusiones. Y es ahí donde el diablo te miente. O sea que necesitas a Cristo Jesús y necesitas a tus hermanos. Bien práctico. Que necesitas encontrarte en la Biblia. Okay. Todos los mañanas encontrarte en la Biblia. Acabo de agarrar una buena Biblia de estudio, la Nueva Traducción Viviente, y es la vida de aplicación. Es una bibliota así. Sirve de espada y de barrote, aleluya, porque pero esa estudia, estaba hablando con Luis ayer, se los voy a mandar a mis iglesias hijas, es sensacional. Si usted la tiene en su casa, obviamente no va a cargar un bibliote así, pero si usted la tiene en su casa y toma su tiempo, la Nueva Traducción Viviente lo pone de una manera clásica, fácil de entender, tiene comentarios bíblicos, tiene aplicación, cómo esta escritura se aplica en su vida. Hay mucho material que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bendecidos. Y si usted está batallando con depresión, usted puede ser libre en Cristo Jesús. Ok, voy a cerrar, pero antes de hacer eso, siento esto en mi espíritu. Póngase de pie. Yo voy a quebrar este demonio de depresión. Yo creo que detrás de todo hay un espíritu demoníaco de depresión que quiere gobernar nuestras mentes. Y como yo le dije al principio de mi ministerio, y no podía comprender esto, pero a través de yo pastorear años y vivir la vida mismo yo he podido llegar a la conclusión que aún gente en la iglesia puede batallar por etapas de depresión, pero yo creo que Dios nos puede libertar, que la sangre de Jesús quiebra toda maldición. Y si quiere orar conmigo, ore conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, yo recibo sanidad en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. Yo cierro la puerta a la depresión, al espíritu de depresión. Soy sano, soy libre. Tu sangre me sana, me lava. Dios, conéctame con tu pueblo, con tu iglesia, con tu palabra. Pon gente buena en mi vida. Bendíceme, oh Dios, y quiebra la maldición de la depresión en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Suelta, demonio, en el nombre de Jesús. Espíritu de depresión, te reprendo y saco fuera. La gracia de Dios nos ayuda, oh Dios. Gracias, mi Dios. Dios me los bendiga. Vamos a disfrutar el servicio. Recuerde, el martes a las 7, servicio en español. Gracias.